Yo presentaba muchos sangrados y pues a raíz de esto acudo al médico. El médico me indica que tengo pues invadidos los ovarios de quistes. Por ello pues me indica que tengo que acudir a realizarme algunos estudios. En ellos se visualiza que sí, en efecto hay quistes y pues le daba pendiente al médico que estos fueran a invadir lo que es la matriz. Y me indica que tienen que checarme constantemente, me tienen que hacer unos exámenes previos para quitarlos y así pues él me indica que lo más probable es que yo no iba a poder tener bebés. Debido a los miomas que yo tenía, aparte de lo que eran los periodos menstruales, venían muchos sangrados constantes que a mí pues me generaban mucha fatiga, dolores, más lo que es el desajuste hormonal que yo presentaba. Entonces los cambios de humor pues eran radicales, pues yo también me sentía muy triste porque pues el doctor me había indicado que pues era muy difícil que yo me pudiera embarazar por la ubicación que tenían estos quistes y pues eso me generaba para mí pues mucha tristeza, me sentía deprimida por lo mismo, pero pues obviamente pues yo trataba de seguir mi día a día, pero sí, para mí sí era muy decepcionante el hecho de la ubicación donde estaban y pues lo que me había comentado el doctor, ¿no? Que pues no iba a poder embarazarme. Pues para mí sí era un proyecto de vida a seguir, sí era frustrante, me sentía con depresión, presenté depresión en ese momento, no me concentraba al 100% en mi trabajo, me sentía con cambios de humor muy constantes y por lo general pues siempre era la depresión la que estaba en mi vida, ¿no? La angustia, no me podía concentrar totalmente o enfocarme en otras cosas o en otras áreas de mi vida que no era pues en ese momento lo que era mi salud. Yo utilizaba el aceite todos los días, me lo ponía en lo que es el vientre, con mucha fe yo le pedía a Dios que me sanara, que no hubiese necesidad de intervenirme y pues gracias a Dios hoy estoy totalmente sana. Yo pues fui sanada, no tuve necesidad de ninguna intervención quirúrgica, ninguna operación. Cuando me hicieron los exámenes, yo totalmente salí limpia, no tenía ya ningún quiste, ningún mioma, ya no había nada. Y pues gracias a Dios, hoy yo soy mamá de una bebé de 2 años, que también está muy sana y pues ahora sí soy muy feliz. Se fue la depresión, se fue la tristeza, las angustias y pues él hizo mi sueño realidad.